sabemos que en el día hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer actividades y nosotros nos mantenemos despiertos porque activamos nuestras ondas cerebrales beta. Ojo, ustedes ahorita están prestando atención o están atentos a lo que explican sus docentes porque tienen activados sus ondas cerebrales beta. Sin embargo, en las noches ustedes llegan, salen el día, están atentos a sus clases, llegan a su casa, cenan y se quedan rendidos, quedan dormidos, cansados. ¿Por qué? Porque en las noches se activan las ondas cerebrales alfa y las ondas cerebrales alfa te relajan y te preparan para el sueño y te quedas dormido, ¿no? Entonces, fíjate cómo las ondas cerebrales, dependiendo del tipo de ondas cerebrales, viene el estado de alerta o viene que se inactive tu sistema reticular. Alfa te inactiva tu sistema reticular y te duermes. Beta te activa y te mantiene despierto, ¿no? Te mantiene en alerta, ¿no? Te mantiene sin dormirte. Por ejemplo, le decía, ustedes que son profesores en un establecimiento donde se haga guardias nocturnas, y eso quiere decir que ustedes van a tener que, en la noche, que la mayoría está acostumbrado a dormir, estar despierto, ¿no es cierto? En la guardia nocturna tienen que estar despiertos en las noches. Y de repente en el ratito que no haya paciente te cabeceas un ratito y apenas sientes el paso de que va entrando el paciente, ¡pum!, te despiertas, ¿no? Porque tienes activo tu sistema reticular. Y entonces, por eso la importancia del sistema reticular. Fíjense cómo esas ondas cerebrales o esas cargas eléctricas tienen que ver con la actitud de las personas, ¿no? Las ondas cerebrales beta, ¿no?, la atención de las personas, las ondas cerebrales alfa, que te relaja para que te duermas, las ondas cerebrales gamma, que tiene que ver, ojo, con el miedo. Cuando, por ejemplo, tú vas a dar un examen importante y tienes temor a qué te van a preguntar, entonces las ondas cerebrales gamma se activan y estas ondas cerebrales son las que generan el miedo de las personas. Alfa, beta, gamma, delta. Las ondas cerebrales delta son las que hacen que los niños se duerman profundamente, ¿no? Entonces, los bebés, por ejemplo, ante cualquier ruido se despiertan, pero puede ocurrir que a una determinada hora se rinde, ¿no? Tú lo cargas, lo levantas y no se despierta. Entonces, ¿qué ondas cerebrales están ahí funcionando? Las ondas cerebrales delta, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta. La delta es la que genera sueño profundo en los niños. Bien, esa es la función del sistema reticular y la importancia está en que nos mantiene en alerta si hablamos de las ondas cerebrales delta. Bien, acá vemos cómo el sistema reticular se conecta con estructuras, ¿no? Vamos a ver en la parte superior. Por ejemplo, acá tenemos la formación reticular o el sistema reticular y vemos cómo en la parte superior se conecta con estructuras donde tenemos al tálamo y tenemos al hipotálamo. En el tálamo, ¿qué tipo de anestésico actúa? Inhalatorios. Inhalatorios, muy bien. Los inhalatorios. ¿Tu apellido? Calizaya, muy bien, Calizaya. Y en el hipotálamo, ¿qué anestésicos actúan? Los intravenosos. Calizaya y Cortés. Muy bien, Cortés. Cortés Carbonero, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, por eso, fíjense cómo el sistema reticular se conecta con el tálamo, el hipotálamo y sobre todo con las áreas límbicas. Las áreas límbicas que tiene que ver con las emociones. Cuando hablamos del sistema límbico, estamos hablando de las emociones.
de las emociones. Fíjate cómo el sistema reticular, al digamos así, conectarse con estas estructuras, pues van a regular incluso hasta las emociones, la recompensa, el deseo de recompensa. Cuando tú, por ejemplo, vas a dar un examen, estudias una semana, te amaneces estudiando, y luego de dar tu examen ves tu 20, y esa satisfacción que es el deseo de recompensa que te genera el sistema límbico se manifiesta, ¿cierto? Entonces, eso es importante saber cómo el sistema reticular se conecta en la parte superior con estas estructuras. Vemos también cómo el sistema reticular en la parte inferior se conecta con la médula espinal, en la parte central con las regiones autónomas de la médula espinal y a los laterales con las regiones motoras de la médula espinal y las regiones sensitivas de la médula. Bien, veamos ahora cuáles son los neurotransmisores del sistema nervioso. En la práctica también ya habíamos adelantado cuáles eran los neurotransmisores excitatorios. ¿Alguien que me diga cuáles son los excitatorios? Glutamato y aspartato. Ganó Marcelo, tiene activadas sus ondas cerebrales beta y levantó la mano rápidamente. Marcelo Rojas, ¿verdad? Ok. Entonces, hay neurotransmisores que son los activadores o los excitatorios, como el glutamato y el aspartato. ¿Y cuáles son los inhibidores? GABA y glicina. GABA. Agua bendecida, ¿verdad? Bien. Entonces, acá tenemos los neurotransmisores excitatorios y los neurotransmisores inhibitorios o depresores. ¿Cuáles son los excitatorios? Bien lo mencionaron, el glutamato y el aspartato. ¿Y cuáles son los inhibitorios o depresores? El GABA y la glicina, ¿no? Entonces, recordemos que nuestro sistema nervioso está regulado por los neurotransmisores que van a activar las neuronas, que son los excitatorios, y los que van a inactivar las neuronas, que son los inhibitores. Estos neurotransmisores funcionan al mismo tiempo. Ojo, se activa la neurona e inmediatamente se inactiva, ¿no? Y eso hace que se liberen neurotransmisores en forma adecuada. Bien, estos neurotransmisores, vamos a centrarlo acá en caso de los estimulantes o los excitatorios. Glutamato y aspartato también van a tener sus receptores. En la práctica mencionamos un receptor sobre los cuales actuaban estos neurotransmisores excitatorios. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? N-metil de aspartato. Muy bien. N-metil de aspartato o NMDA, ¿no es cierto? ¿Calizaya? Muy bien, Calizaya. El N-metil de aspartato. Adicional al NMDA vamos a tener estos receptores. Ojo, el AMPA, el kainato y el NMDA que mencionamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, ojo, estos neurotransmisores se pueden juntar a cualquiera de estos receptores, al AMPA, al kainato o al NMDA. De la misma forma, el GABA tiene receptores. ¿Alguien recuerda cuál es el receptor más usado del GABA? GABA. ¿Apellido? Cortés. Muy bien, Cortés. El GABA. Cortés Carbonell. Ojo, pero el GABA tiene 3 receptores. Habíamos mencionado al GABA A. ¿Cuáles son? GABA A, GABA B y GABA C. La glicina también tiene su receptor llamado receptor glico. Fíjense, el GABA se puede juntar al GABA A. Siempre se menciona al GABA A porque es el que digamos, tiene más importancia terapéutica. ¿Por qué? Porque actúa rápidamente
aumentando el ingreso del cloro en las neuronas. Sin embargo, cuando se junta al GABA-C, la apertura de los canales de cloro se van a dar en forma lineal. Entonces, la diferencia está en la rapidez. GABA-A, apertura rápida de los canales de cloro; GABA-C, apertura lenta de los canales de cloro. Con ambos se abren los canales de cloro. Lo que varía es la rapidez, ¿no? ¿Cuál de los dos es más rápido para aperturar los canales de cloro? El GABA. La glicina, cuando se junta a su receptor GLI, también genera la apertura rápida de los canales de cloro. Ojo, recuerda que estos neurotransmisores excitatorios o estimulantes lo que van a hacer es que ingrese sodio y calcio, ¿cierto? Y estos neurotransmisores inhibitorios hacen que ingrese el cloro. Hacen que ingrese el cloro que tiene carga negativa. Bien, entonces vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, cuando el glutamato o el aspartato se junta a AMPA y kainato, lo que va a ocurrir es que se va a abrir rápidamente los canales de sodio y de calcio. Cuando se junta al NMDA, la apertura de los canales de sodio y de calcio es lenta. Entonces, esa es la diferencia cuando se junta a los receptores AMPA y kainato en comparación al receptor NMDA. Bien, acá habíamos dicho que la apertura es rápida cuando se junta al GABA y es lenta cuando se junta al GABA-C. El GABA-B no tiene importancia clínica. ¿Por qué? Porque el GABA-B no es un receptor de canal iónico, sino es un receptor acoplado a proteína. Y por eso no deja ingresar cloro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a actuar como un activador de un segundo mensajero. Cuando la glicina se junta al receptor GLI, la apertura también de los canales de cloro va a ser rápida, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque en los exámenes de teoría te preguntan eso. Te dicen, por ejemplo, ¿qué sucede cuando el aspartato se junta con su receptor NMDA? Entonces, ¿qué sucede? La apertura de los canales de sodio y calcio, ¿cómo es? Lenta, ¿ya? Entonces, eso hay que recordar. Continuamos. Bien, vamos a hablar de la vía de las aminas. Resulta que dentro de todos los neurotransmisores hay dos neurotransmisores que pertenecen al grupo de las aminas. ¿Cuáles son? Dopamina y serotonina. La vía dopaminérgica, ¿quién lo realiza? La dopamina, ¿cierto? La dopamina. Cuando hablamos de vía dopaminérgica estamos hablando del camino que va a recorrer la dopamina. Entonces, la dopamina recorre el camino y ese camino se le llama vía dopaminérgica. ¿Y por qué decimos que la dopamina es un neurotransmisor que integra el grupo de las aminas? Dopamina, amina, integra el grupo de las aminas. Bien, la vía serotoninérgica lo realiza ¿quién? La Serotonina. serotonina. La serotonina. ¿Cuál es el otro nombre que se le da a la serotonina? Hidroxitriptamina. Hidroxitriptamina. Triptamina, muy bien. Calizaya, ¿verdad? Calizaya. Ojo, recuerden que la serotonina es conocido como hidroxitriptamina. Amina. Por eso es que se dice que la serotonina también es un neurotransmisor del grupo de las aminas. Entonces, si yo
en el examen le digo, a ver, marque usted cuál es el neurotransmisor del grupo de las aminas. Y le pongo serotonina, acetilcolina, noradrenalina. ¿Cuál marcaría? La serotonina. ¿Ya? Entonces, recuerden que los neurotransmisores del grupo de las aminas son la dopamina, la serotonina o hidroxitritamina. Por eso es que cuando se habla de los receptores, serotonina, tuvo HT, hidroxitritamina, ahí el nombre, ¿no? De ahí la palabra HT, 5-hidroxitritamina, 5-HT. Cada vez que hablamos de quién es el receptor 5-HT, ¿de quién es? De la serotonina. ¿Ya? Entonces la serotonina tiene su receptor que se llama 5-HT. Bien. Nos vamos a ahorrar ahí. Bien. Entonces, empecemos hablando de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que se forma ¿dónde? En este caso, ¿no? Vamos a hablar acá, ponernos bien de orden para ponernos acá mejor. Entonces acá tenemos entonces acá en este tubito se va a formar la dopamina. ¿Cómo se llama esa zona? Se llama sustancia nigra. Ojo, cuando en los exámenes te pregunten el neurotransmisor dopamina se forma en, ¿dónde se forma la dopamina? En la sustancia nigra. Entonces, vemos acá que en la sustancia nigra se forma la dopamina y luego sigue este camino, hacia acá, hacia el centro o hacia la derecha y llega a esta zona de acá. ¿Cómo se llama esta zona? El cuerpo estriado. Ojo, entonces vemos cómo la dopamina se forma en la sustancia negra y se dirige hacia el cuerpo estriado. ¿Y cómo se llama entonces esa vía? Donde la dopamina se forma en la sustancia negra y va hacia el cuerpo estriado. Se llama vía Negro estriado. negra estriada o negro estriado. Negro o negra estriado. ¿Ya? Entonces tenemos la primera vía o el primer camino. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese camino? La vía Negro estriado. negro estriada. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la vía negro estriada, estamos hablando que la dopamina, ¿dónde se forma? Sustancia negra. Sustancia negra. ¿Y a dónde se dirige? Al cuerpo estriado. ¿Qué importancia tiene que la dopamina llegue al cuerpo estriado? Ojo, porque esa vía es la que tiene que ver con el movimiento. Ojo, cuando tú te levantas, caminas, cuando tú saltas, cuando vas a la discoteca y empiezas a bailar, ¿no? A moverte, eso se debe a que tu dopamina se ha formado en la sustancia negra y se dirige hacia la zona del cuerpo estriado. Cuando la dopamina sigue la vía nigroestriada. Todo el movimiento que usted realiza para escribir, para masticar los alimentos, todo, absolutamente todos los movimientos tiene que ver cuando la dopamina se forma en la sustancia negra y luego migra hacia el cuerpo estriado. Entonces, sabiendo eso, vamos a suponer que tu paciente tiene Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Movimiento. El paciente tiene problemas de movimiento, de ¿cierto? control Por ejemplo, los dedos empieza a moverlo como si estuviera contando billetes, ¿no? Así, ¿no? Tú lo miras y dices, uy, debe ser un trabajador del banco y se ha quedado con la manía de contar los billetes, ¿no? Eso es el Parkinson. Y entonces, ¿por qué el paciente que tiene Parkinson tiene esos movimientos? Ojo, el paciente no quiere moverlo, los movimientos son así, ¿no? Sin control. ¿Y por qué? Porque hay un daño en esta vía, la vía nigroestriada. Entonces el problema del Parkinson es un problema en la vía 1 llamado vía nigroestriada. ¿Ya? Entonces, y los fármacos que se van a utilizar para el Parkinson son fármacos que van a actuar en esa vía. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió la importancia de la primera vía? Sí. ¿No?
porque tiene que ver con el movimiento. Hay algunos que dicen, uy, pero cuando yo voy a la discoteca me muevo, pero no me muevo tanto como tal persona. Es que ya depende de la habilidad, ¿no? Cada uno tiene habilidades, mientras más practiques, mejor vas a bailar, ¿no es cierto? No practicas, pues no bailas tan bien, ¿no? Los que toda la semana van a la discoteca, pues bailan bien, ¿no es cierto? Porque están practicando toda la semana. Bien. Entonces ya tenemos la primera vía llamada la vía nigroestriada. Ahora vamos a hablar cómo la dopamina se va a formar acá en esta zona. ¿Cómo se llama esa zona? Área tegmental ventral. ¿Ya? Entonces, ojo, ya no hablo que la dopamina se forma en la sustancia nigra, sino en otra zona llamada área tegmental ventral o área ventral tegmental. Se forma la dopamina ahí y luego sigue este camino. Llega a esta zona de acá que viene a ser Corteza frontal. el núcleo accumbens. Llega ahí, hacia el núcleo accumbens. Entonces estamos hablando de que la dopamina ya ahora sigue otro camino, ¿no es cierto? Se forma en el área tegmental ventral, luego sigue hacia el núcleo accumbens. Ojo. ¿Y cómo se llama esta vía? Mesolímbico. Vía mesolímbica. Ojo, recuerden que el núcleo accumbens tiene que ver con el sistema límbico. Y por eso, de ahí el nombre de vía mesolímbica. La vía 2. ¿Cierto? ¿Qué importancia tiene esta vía? Ojo, en esta vía, el responsable de esta vía es la dopamina cuando llega al núcleo accumbens, y lo que va a experimentar la persona es la sensación de placer, la sensación de recompensa, la motivación. Cuando, por ejemplo, usted viene acá a la universidad y usted dice, uy, estoy cansado, pero me voy a cambiar porque tengo que ir a prepararme porque mi motivación es ser un buen médico, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen meta, tienen objetivo y quieren ustedes cumplir sus metas, eso, ¿quién lo da? La dopamina cuando llega al núcleo accumbens. Entonces, la motivación para hacer las cosas tiene que ver con la dopamina que sigue esa vía. Tú te motivas para lograr algo, ¿no? Tú dices, hoy día o en este ciclo, en mis cursos voy a sacar de 15 para arriba, y empiezas a estudiar, te levantas en la madrugada, te levantas a estudiar y te motivas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la dopamina llega a esta sustancia llamada núcleo. Ahora, entonces los trastornos de las emociones tienen que ver con una alteración de esta vía. Por ejemplo, cuando una persona tiene ansiedad, ¿no? Las personas que tienen ansiedad, las personas que tienen depresión, las personas que tienen esquizofrenia, tienen un problema en esta vía, la vía mesolímbica. Entonces, más adelante, cuando hablemos de los fármacos ansiolíticos, esos fármacos ansiolíticos van a actuar ¿en qué vía? La vía mesolímbica. Bien, veamos ahora la tercera vía, que es esta de acá. La dopamina se forma en el área tegmental ventral, luego sigue hasta esta zona que viene a ser la corteza frontal. Ojo. Cuando la dopamina se forma en el área tegmental ventral y va a la parte delantera del cerebro, el área frontal, ¿qué es lo que va a ocurrir? El conocimiento de las personas. Cuando ustedes están sentados atendiendo algo, el conocimiento de corto, eso se llama conocimiento de corto plazo, se almacena en esa zona, en el área de la corteza frontal. ¿Ya? Entonces, ojo, el conocimiento, digo, a corto plazo. Todo conocimiento a corto plazo, si tú no lo repites, se olvida. Ojo, te vas a olvidar. ¿Cuál es el truco para tener conocimiento a largo plazo? Repetir a cada rato lo que tú quieres aprender. Un ejemplo de ello, mira, fíjense, cómo
cuando una persona, por ejemplo, el caso de algunos de ustedes que llaman a su enamorada o su enamorado y van a marcar y saben de memoria el número. ¿Por qué? Porque están llamando todos los días o a cada rato. Y cuando tú a cada rato marcas el mismo número, pues rápidamente lo aprendes, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú repites algo frecuentemente, lo vas a aprender y lo vas a mandar a un conocimiento duradero. Si tú lo marcas una sola vez, ojo, te olvidas, al día siguiente no te acuerdas. Sin embargo, cuando tú lo repites a cada rato, pues ese conocimiento va a ser duradero y va a pasar de la corteza frontal hacia la amígdala. Ojo, la amígdala del cerebro, no la amígdala del cuello, ¿no? Hacia la amígdala del cerebro, y ahí va a estar almacenado todos los conocimientos a largo plazo. En este caso, la dopamina tiene que ver con el conocimiento a corto plazo cuando llega a la zona de la corteza frontal. Bien, esos son los 3 pasos o las 3 vías más importantes de la dopamina. Hay más, ¿no? De repente en fisiología o en patología le van a mencionar más, otras vías más, algunos hablan de 4, pero desde el punto de vista terapéutico solo las 3 nos van a interesar. Bien, entonces, ¿cuáles son las vías que sigue la dopamina? A ver, alguien que recuerde. Las 3 Mesolínica, Mesolínica, nigrostriada, mesolínica. Nigrostriada y la vía mesolínica. Falta una. Ya. Mesocortical. Mesocortical. Cortical. Copa y cocas. Bien. Entonces, esas son las 3 vías importantes de la dopamina. Bien. Vamos a hablar ahora de la serotonina. Todo lo que está de rojo es el camino de la serotonina. Empecemos viendo dónde se fabrica la serotonina. La serotonina se fabrica acá. ¿Cómo se llama eso? Núcleo Se llama del RAF. núcleo del RAF. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se forma la serotonina? En el núcleo del RAF. ¿Dónde se forma la dopamina? En sustancia negra. Área Sustancia negra. tegmental ventral Ah, y la sustancia negra. negra. Entonces, recuerden, ahí se forma la dopamina. ¿Dónde se forma la serotonina? en el núcleo del RAF. Bien. Observen que la serotonina también llega a la zona del cuerpo estriado. Hace lo mismo que hacía la dopamina. También llega al núcleo accumbens. También llega al área prefrontal. Pero adicional a ello, también se desplaza a otras partes de la corteza cerebral. Entonces quiere decir que la serotonina tiene una mayor importancia en el cerebro, ¿no es cierto? Por eso es que cuando nosotros hablamos del conocimiento, hablamos que la serotonina, el neurotransmisor serotonina, se encarga del aprendizaje, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que habían precursores de la serotonina. ¿Qué alimentos son los precursores de la serotonina? La pecana, ¿qué más? Carne de pavo. Carne de pavo, que de todas las carnes, ojo de pescado, carne de pollo, carne de res, la carne de pavo es la que más triptófano tiene y obviamente la que más aporte de serotonina tiene. Entonces cuando tengas que alimentarte, ahora por el Día de la Madre le dices, mamá, hazte un caldito de pavo, ¿no? Porque ya van a venir mis exámenes y quiero tener serotonina, quiero tener triptófano para que me aporte serotonina, ¿ya? Entonces, o si no, pues comer tu pecana, tu maní, aporta triptófano y el triptófano se transforma en serotonina. ¿Ya? Entonces, esas son las 2 vías más importantes que hay que recordar, la vía dopaminérgica y la vía serotoninérgica. El recorrido de la serotonina y el recorrido de la dopamina. Entonces, continuamos.
vuelta, ¿no? La vía nigroestriada tiene que ver con los movimientos, acá se llama la vía nigroestriada, para que lo recuerden cuando van a estudiar. La vía mesocortical, que tiene que ver con la atención y la memoria a corto plazo. La vía mesolímbica, que tiene que ver con la motivación, la recompensa, el placer. Bien, entonces continuamos. Bien, ojo, esto también es importante. Esto siempre se pregunta en los exámenes. Esta es la estructura llamada sustancia negra. El libro de Guyton de fisiología le llama sustancia negra. La sustancia negra, ¿qué neurotransmisor forma? Dopamina. La Dopamina. dopamina. Muy bien, la delegada, ¿verdad? Vidal. Vidal, ¿no? Muy bien, Vidal. Entonces, yo en el examen les puedo decir, mencione usted o marque usted en qué zona se forma la dopamina. Entonces, ¿dónde se forma? La sustancia negra o el área tegmental ventral. Acá solo hemos puesto sustancia negra. Bien. Luego tenemos acá una zona, esto de acá de rosado, la zona conocida como neuronas gigantocelulares. ¿Qué neurotransmisor se forma? La acetilcolina. La acetilcolina. Muy bien. ¿Apellido? ¿Apellido? ¿Ah? Durán. Muy bien, Durán tiene conocimiento duradero. Durán. Hace honor a su nombre. Bien. Las neuronas gigantocelulares forman la acetilcolina. Ojo, entonces, acá se forma la dopamina. Acá se forma la acetilcolina. Veamos ahora el locus ceruleus. Noradrenalina. Bien, Marcelo. Se forma la noradrenalina o norepinefrina. Marcelo. Bien. Y luego, núcleo de RAP, Serotonina. la serotonina. La delegada ahí, Marcelo, ¿no? Marcelo. Rojas y Vidal. Bien, entonces, esto lo tienen que saber, no lo dejen de estudiar porque sí o sí le va a venir en el examen. En el examen de teoría, en el examen parcial. ¿Ya? Entonces, yo les doy el neurotransmisor y ustedes tienen que marcar dónde se forma ese neurotransmisor. Fíjense, los neurotransmisores tienen que estar en una cantidad normal, porque todo déficit o todo exceso es dañino. Ojo, eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, la dopamina es conocido como la hormona del placer, cuando está en cantidades normales. Pero ¿qué sucede cuando tienes poca cantidad de dopamina? Te cansas rápidamente, te levantas y ya estás cansado. Estás deprimido, no le das interés a la vida, te dices, uy, pero ¿para qué voy a levantarme? ¿Para qué voy a ir a la universidad? ¿Para qué voy a estudiar? Ojo, porque tienes poca cantidad de dopamina, ¿no? Las personas que tienen depresión, pues tienen ese problema, ¿cierto? Ahora, cuando tienes exceso de dopamina, la esquizofrenia. Es a la locura, ¿no? A la enfermedad mental por exceso de dopamina, ¿no? Entonces, si tu enamorado o tu enamorada dice estoy loco por ti, exceso de dopamina. La serotonina, la hormona de la felicidad, cuando está en cantidades normales, pero cuando hay poca cantidad de serotonina, ojo, ¿qué sucede? Estás triste, te olvidas las cosas, perdida la memoria, no prestas atención a algo, quieres atender a algo y te distraes y te da sueño. Fíjate, cuando hay poca cantidad de serotonina, eso sucede. Muchas veces no aprenden, ¿por qué? Porque tienen poca cantidad de serotonina en el cerebro. Pero el exceso también es malo, ¿no? Cuando tienes exceso de serotonina empiezas a tener alucinaciones, ¿no? Empiezas a tener euforia, ansiedad, incluso fiebre. La
fiebre también puede aparecer por exceso de serotonina. Bien, entonces hemos visto la importancia de las vías serotoninérgica y la dopaminérgica. Vamos a ver cómo se regula esta vía. Entonces acá es importante este receptor llamado NMDA. Ojo, cuando el NMDA se encuentra en el núcleo prefrontal, es decir acá, en la zona de la corteza frontal, lo que va a hacer es va a activar la liberación de dopamina. Y cuando el NMDA se encuentra en el núcleo accumbens, es decir acá, va a inhibir la liberación de la dopamina. Entonces, eso recuerda, el NMDA en la zona prefrontal pues es beneficioso porque hace que se libere la dopamina o que se produzca dopamina. Y cuando el NMDA está en el núcleo accumbens, inhibe la liberación de dopamina. Ojo, de ahí que cuando un paciente tiene dolor, se sabe que el dolor intenso es producido por el glutamato cuando se junta al NMDA. Y entonces, una de las formas de controlar el dolor, en este caso el dolor neuropático, es usando fármacos que bloqueen o antagonicen este receptor NMDA. ¿Y qué fármaco tienen esa función? La gabapentina y la pregabalina. Son los mejores fármacos para el dolor neuropático, es decir, el dolor en los nervios. ¿Ya? Entonces recuerda bien eso, ¿por qué? Porque van a antagonizar al receptor NMDA y al antagonizar este receptor, pues ya no se va a fijar al glutamato. Y esos son los receptores, cada neurotransmisor con su receptor. Dopamina, esos son los receptores dopaminérgicos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. La noradrenalina, ¿en qué parte del sistema autónomo lo vimos? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. En la clase virtual lo vimos, ¿no? La noradrenalina, sus receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. La serotonina, ¿cuáles son sus receptores? Habíamos dicho 5HT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego tenemos la acetilcolina. ¿En qué parte del sistema autónomo lo vimos? En el parasimpático. ¿Cuáles son sus receptores? Receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Sigamos. Ahora sí vamos a hablar de la anestesia general. Los anestésicos generales van a producir pérdida del conocimiento, ¿no es cierto? Pérdida de la conciencia. Lo que me interesa es que ustedes acá recuerden que es donde actúan, ¿no? Normalmente lo repetimos acá. Los anestésicos generales inhalatorios ¿dónde van a actuar? En el tálamo. Los endovenosos o intravenosos en el hipotálamo. Eso es lo más importante de ellos. Bien. ¿Dónde van a actuar estos anestésicos generales? Hay algunos que actúan en el GABA, otros que actúan en los receptores NMDA, esa es la gráfica del receptor NMDA. Hay otros que actúan en los receptores de canales de potasio o de doble polo. Por ejemplo, la ketamina. ¿Dónde actúa? ¿En cuál de esos receptores actúa la ketamina? Cuando te pepean. En el NMDA. ¿Ya? La ketamina actúa uniéndose al receptor NMDA. El propofol en el GABA. El sevoflurano por todos los halogenados.
Canales de potasio de doble foco. Bien, generalmente los efectos secundarios de los anestésicos generales van a ser hipotensión arterial. Ojo, la mayoría hace que se baje la presión arterial. Fíjense, cuando van a operar un paciente con anestésicos generales, siempre le piden un fármaco para contrarrestar esa hipotensión arterial. ¿Alguien recuerda cuál es el fármaco que cuando la presión arterial está baja lo eleva y lo normaliza? ¿Epinefrina? ¿Epinefrina? Paciente que tenga hipotensión arterial, hay que normalizarle su presión arterial, es decir, subir su presión arterial. ¿Y con qué fármaco se sube? Con la epinefrina. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que ha perdido líquido, por ejemplo, se deshidrató porque tenía diarrea, cuando pierde fluido, baja tu presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué le ponen? Epinefrina y la presión arterial se normaliza. Tienes un paciente al cual lo dispararon y ha perdido sangre, su presión arterial disminuye. ¿Cómo lo normalizan? Con epinefrina. Ojo, ese fármaco siempre se maneja en las emergencias. Cuando tu paciente tiene su presión arterial baja, con ese fármaco lo elevas hasta normalizar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama el fármaco que normaliza la presión arterial? La epinefrina. Bien. ¿Qué más hacen los anestésicos generales? Ojo, disminuyen el impulso ventilatorio. Habíamos mencionado que hay un periodo de la anestesia donde el paciente sí o sí tiene que recibir oxígeno. ¿Cómo se llama ese periodo? No, quirúrgico es el de utilidad. Un periodo donde el paciente no debe pasar. Parálisis vulvar. Periodo 4 o de la parálisis vulvar. Entonces, para que tu paciente no pierda la vida con un anestésico general, le tienes que dar oxígeno, porque los anestésicos disminuyen el impulso ventilatorio, disminuyen el reflejo de la tos. ¿Qué más hacen? Disminuyen el reflejo nauseoso y sobre todo disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Ojo, entre el esófago y el estómago está ese esfínter esofágico inferior. Es como una bolsita que se cierra cuando los alimentos pasan al estómago. Y cuando eso se abre, ¿qué es lo que aparece? El vómito, ¿no es cierto? Por eso es que al paciente que van a operar, en el día anterior no le dan alimentos, solo le dan líquidos, ¿no? 12 horas antes de la operación, el paciente no debe comer nada si lo van a operar con anestesia general. ¿Por qué? Porque hay el riesgo, como se disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, si ha comido, que vomite y puede asfixiarse el paciente. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber que los anestésicos producen eso. ¿Qué más? Disminuye la generación del calor. Habíamos dicho que todo paciente que es operado con anestésico general va a tener frío o calor. Frío, ¿cierto? Por eso tiene que abrigar. Si haga calor, el paciente va a tener frío. Porque los anestésicos generales disminuyen la generación del calor del cuerpo y lo tienes que abrigar. ¿Sí? Después de que lo operan siempre dicen que no hablen. Claro, es por lo que al hablar va a ingerir oxígeno con burbujas de aire y eso le puede dar cólica. Bien. Sí. También ahí se puede utilizar esa manera. Bien, entonces estos son los efectos secundarios más conocidos de los anestésicos generales. Luego veamos acá. Veamos ahora los anestésicos generales por vía endovenosa. Habíamos mencionado al tiopental, al propofol y al letomidal. La ketamina. El tiopental
o el pentobarbital, el propofol y el etomidato, ¿sobre qué receptor? El GABA. Actúan sobre el GABA. ¿Quiénes actúan en el NMDA? Ketamina. Ketamina. La ketamina. PPA, La ketamina. NMDA, Ketamina. Muy bien. Marcelo Niño de Guzmán. y Niño de Guzmán. Muy bien, Niño de Guzmán. Sí, ojo, eso viene en el procesado. Tanto es de teoría como de práctica. Por ejemplo, el propofol, ¿sobre qué receptor actúa? GABA. Etomidato, ¿sobre qué receptor actúa? El GABA. Ketamina, ¿sobre qué receptor actúa? NMDA. Bien, estos son datos farmacocinéticos, lo que nos interesa acá es la duración. Por ejemplo, el propofol tiene una vida media de 2 horas. ¿Qué quiere decir vida media? O sea, la mitad del efecto se da en 2 horas. Por lo tanto, el efecto total ¿en cuántas horas se da? En 4. Etomidato, la mitad del efecto se da en 3 horas. El efecto total es 6 horas. Ketamina, cuando ya hacen una cesárea, el tiempo de vida media es 3 horas, la duración total sería 6 horas. Ojo, casi la mayoría de los fármacos, el intervalo de dosis, o sea, cuando termina el efecto del fármaco, es el doble del TBM, el doble del tiempo de vida media. Por ejemplo, yo le digo, el Bactrim o la sulfa tiene un TBM de 6 horas. ¿Cada qué tiempo se tiene que administrar? 12 horas. 12 horas. 12 horas. ¿Cierto? Yo le digo, la amoxicilina tiene un TBM de 4 horas. Cada que tiempo se tiene que 8 horas. cada 8 horas. Entonces siempre el intervalo de dosis, o sea, cada tiempo que el tiempo se tiene que administrar el fármaco, es el doble del TBM, el doble del tiempo de vida media. Para el metabolismo, bien, veamos acá lo que nos interesa a nosotros es el bueno, este de acá tiene que ver con la activación o inactivación de las neuronas. Carga negativa en el centro, neuronas inactivas. Cuando ingresa carga positiva se activa. ¿Cierto? Eso también ya lo habíamos explicado. ¿Qué más acá? Los anestésicos locales. Los anestésicos locales van a tener, estos tubitos se llaman sensores. ¿Cuántos tubitos tienen? 6. Ojo. Recuerden, los anestésicos locales actúan ¿dónde? En los canales de sodio. Y los canales de sodio tienen 6 sensores. O sea, todo esto es un canal de sodio. ¿Cuántos sensores tiene? 6. ¿Cómo actúa un canal de sodio? Vamos a suponer acá. Vamos a suponer que estos son los sensores. Imagínense que hay 5. Estos dos son los dos últimos y este sería el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no es cierto? Cuando llega una carga eléctrica al canal de sodio, en el cuarto sensor, este sensor capta la carga eléctrica y ¿qué hace? Hace que los dos últimos sensores se separen así. Y al separarse se abre un canal y por ahí pasa el sodio. ¿Ya? Entonces, para explicarlo acá en la gráfica, estos tubos así, juntos, ¿no? Enlazados, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. El 5 con el 6 juntos. Cuando llega una carga eléctrica acá, al cuarto sensor, esto capta la carga eléctrica e inmediatamente da una orden para que el sensor 5 se separe del 6. Y en este espacio por acá va a ingresar el sodio. ¿Ya? Entonces, así actúa el canal de sodio. Entonces, ¿cuál es el sensor que capta la carga eléctrica? 4. Sensor 4. ¿Cuáles son las paredes del canal de sodio? El sensor 5 y el sensor 6. Sensor 5 y sensor 6 son las paredes del canal de sodio. Y los anestésicos locales, para poder actuar, ¿sobre qué sensor actúan? ¿Es el 4? Sobre el 6. Ojo acá. Acá se juntan los anestésicos locales. Acá.
fármacos de forma reversible, ascensor C. Ascensor C. Eso también es pregunta de examen, ¿no? Preguntamos cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Para bloquear el ingreso de sodio, ¿sobre qué tipo de sensor actúa el anestésico local? El sensor 6. 6. Acá vean cómo ya los canales de sodio están cerrados, no hay espacio, la cierra. ¿Por qué? Porque el anestésico llega y se junta al sensor 6 y se cierra y no pasa ya el sodio. Bien, los anestésicos locales tienen una estructura parecida a los fosfolípidos. ¿Alguien recuerda cuál era la estructura de un fosfolípido? ¿Qué tenía? Ajá, muy bien, ¿qué dijo cabecita? ¿Apellido? Cortés, muy bien, Cortés. Muy bien, Cortés. Se nota que sí tienes tu 18 amerita. Se nota que sí has estudiado. Bien. Los anestésicos locales tienen una similitud a los fosfolípidos o a las grasas. Habíamos mencionado anteriormente en la primera clase sobre bases farmacoquímicos que los fosfolípidos tenían esta forma, ¿no? Eran así, ¿no? Como un gusanito. Tenían cabeza y tenían cola, ¿cierto? Y en el caso de los fosfolípidos, vamos a poner acá fosfolípidos. La cabeza se fijaba al agua, ¿cierto? El agua se fijaba acá. El hidrofílico y el hidrofóbico. Y acá se juntaban los lípidos o las grasas, ¿no? Era hidrofílico, acá era lipofílico, ¿no es cierto? Sin embargo, los anestésicos locales van a ser también igual, van a tener la misma estructura. Vamos a encontrar con morado. Entonces los anestésicos locales van a tener la misma forma. Ojo, se va a hablar de la cabeza, se va a hablar de la cola y se va a hablar del cuerpo del anestésico local. La cabeza hace todo lo contrario de acá. Acá se juntaba el agua, acá se juntan los lípidos. La cola, acá se juntaban los lípidos, acá se junta el agua. No. Entonces, esa es la característica que va a tener un anestésico local. Vamos a mover acá. Entonces, observen acá. La cabeza va a ser el anillo aromático. ¿Ya? La cola va a ser el grupo amino, NR2. Y el cuerpo va a ser la cadena hidrocarbonato. ¿Ya? Entonces, los anestésicos locales tienen tres partes: cabeza, cola y cuerpo. La cabeza siempre va a ser el anillo aromático. Siempre por ahí empezamos: cabeza, cuerpo, cola. Cabeza, cuerpo, cola. Bien, vamos a ver acá. Bien, esta es la fórmula de la lidocaína. El anestésico local más utilizado para suturas es la lidocaína, ¿no? Sutura en la piel. ¿Qué es lo que hay que saber acá? Ojo, este de acá se pregunta bastante en el examen. Cuando te dicen, se aplicó lidocaína a un paciente, se metabolizó en silidina. ¿La silidina es la parte activa o inactiva? Activa. Cuando ustedes van a decir que es inactiva, cuando en el nombre del metabolito está la palabra Dina. Acuérdense de la presidenta Dina. ¿Ya? Yo les digo, se aplicó lidocaína y en el metabolito de la lidocaína se observó la silidina.
¿Es el metabolito activo o inactivo? Inactivo. Inactivo. Cuando esté la palabra DINA es el metabolito inactivo. Y cuando me dan otro nombre distinto, que con otra terminación distinta a DINA, será activo. ¿Ya? Vamos a ver con la bupivacaína. Veamos ahora la bupivacaína. Esta es la bupivacaína. Ojo, la bupivacaína se maneja bastante para la cesárea, ¿ya? De uso local. Veamos ahora los metabolitos. Ojo, yo le digo, se aplicó bupivacaína y se obtuvo el metabolito llamado pipecolosilidina. ¿Activo o inactivo? Inactivo. Termina en dina, es inactivo. Y cualquier otra terminación es activo. ¿Ya? ¿Quedó? Para que ustedes lo puedan aprender sin mucho esfuerzo. ¿Ya? Entonces, cuando yo le voy a preguntar, ¿es el metabolito activo o inactivo? ¿Cuándo es inactivo? Cuando termina en dina. Entonces, terminamos, vamos a Bien, si te cansas, aprende a descansar, pero nunca renunciar. Nunca renuncien, sigan adelante. El cansancio pasa, pero la satisfacción de aprender es para siempre.